Nadie en el pueblo de San Lázaro se atrevió a mirar a la cara a la pobre Elena, despojada de todo y a punto de morir de hambre, hasta que el hombre más temido de la sierra, el Apache, le ofreció un destino que cambiaría la vida de 6 almas para siempre. Sol de la tarde caía a plomo sobre el polvoriento pueblo de San Lázaro, un lugar donde las sombras de la hipocresía eran más largas que las de los tejados. Elena de la Cruz caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por el peso de la injusticia que cargaba sobre sus hombros. Había perdido a su esposo, un humilde jornalero, por una fiebre repentina hacía 3 meses, y con él cualquier rastro de protección o respeto en el pueblo. Las miradas que antes eran de compasión, ahora eran de desprecio, alimentadas por la mujer que controlaba el destino social de San Lázaro, doña Hortensia Varela. Doña Hortensia, dueña de la hacienda más grande y de la moral más pequeña, había perdido un valioso broche de oro y sin pruebas ni decencia, había señalado a Elena. La escena se desarrolló en la plaza principal, frente a la iglesia, donde la gente se reunía después de la misa dominical. Doña Hortensia, vestida con sedas que gritaban su riqueza, se paró en el centro, con el rostro hinchado de una furia que solo el orgullo herido puede provocar. «¡Mírenla bien!», gritó la mujer, con una voz que parecía hecha para humillar. «Esta mujer que viene de la miseria y a la que le dimos caridad, nos ha robado. Lleva el sello de la desvergüenza en la frente». Elena intentó defenderse, su voz apenas un susurro tembloroso. «No, doña Hortensia, se lo juro por el alma de mi difunto esposo. Yo nunca tomaría nada que no fuera mío. No tengo nada». Pero doña Hortensia no buscaba la verdad, buscaba un chivo expiatorio. Se acercó a Elena y con una fuerza sorprendente le arrebató un pequeño relicario de plata que colgaba de su cuello. Era la única posesión que le quedaba, un regalo de su madre. «¡Mentira! ¿Y esto qué es? Seguro lo robó también. Fuera de mi vista, mendiga. Vuelva a la ciénaga de donde salió y no mancille más con su presencia este pueblo de gente decente». La gente, cobarde y temerosa de doña Hortensia, guardó silencio. El padre Anselmo, que observaba desde el atrio, hizo un movimiento para intervenir, pero la multitud lo detuvo con murmullos. Elena sintió que el mundo se le venía encima. La humillación no era por el broche, era por ser pobre, por ser una mujer sola, por no tener a nadie que la defendiera. Con los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Cada paso era una puñalada de dolor. Dejó San Lázaro atrás, sin mirar atrás, despojada de su dignidad y de su único recuerdo. El pueblo, al verla partir, sintió un alivio silencioso, el alivio de los que prefieren la injusticia a la confrontación. El camino de tierra se extendía ante ella como una promesa de nada. El sol ya no calentaba, sino que quemaba su piel y su alma. Elena se detuvo bajo la sombra de un mezquite solitario, a varios kilómetros de San Lázaro. Se dejó caer en el suelo, sintiendo el peso de su soledad. La injusticia la había dejado sin techo, sin comida, y lo más terrible, sin esperanza. Pensó en su madre, en las lecciones de fe y honra que le había enseñado, pero la fe parecía un lujo que no podía permitirse. Estaba sola en el mundo, a merced de la maldad de los hombres. El hambre le mordía el estómago y la sed le resecaba la garganta. En ese instante de rendición, el silencio del campo se rompió. No era el ruido familiar de un carretero, sino el trote firme y rítmico de un caballo grande y fuerte. El sonido se acercaba rápidamente, infundiendo un miedo primitivo en Elena. Abrió los ojos y vio la figura más imponente y a la vez más temida de toda la comarca. Tlazotl, el hombre que la gente del pueblo llamaba despectivamente el Apache. Montado en un caballo de pelaje castaño, Tlazotl era la encarnación de la sierra. Su piel era morena como la tierra fértil, sus ojos oscuros y profundos como la noche, y su cuerpo, fuerte y musculoso, vestía solo un chaleco de cuero y pantalones de faena. Llevaba el cabello largo atado con una cinta roja. No era un hombre del pueblo, era un hombre de las montañas, de la naturaleza salvaje que San Lázaro despreciaba y temía. Detrás de él, un carromato de madera rústica, tirado por un mulo, transportaba una carga inusual. La carga inusual eran 5 pares de ojos oscuros y curiosos. 5 niñas, con vestidos sencillos de algodón color tierra,
se asomaban por el borde del carromato. Eran pequeñas, de cabellos negros y lisos, y sus rostros, aunque serios, reflejaban la misma inocencia desamparada que Elena sentía en su corazón. Tlazotl detuvo el caballo justo al lado de Elena. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el resoplido del caballo. Elena, sintiendo el peso de su mirada, se sintió desnuda. Él no la miraba con lujuria o desprecio, sino con una fría evaluación, como si estuviera midiendo la resistencia de una herramienta. La verdadera conexión se estableció con las niñas. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la más pequeña, Xochitl, que no tendría más de 4 años. Había una tristeza profunda en la mirada de la niña, una necesidad que trascendía las palabras. Las otras 4, Citlali, Malinali, Itzel y Coyolxauhqui, la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena, que nunca había tenido hijos, sintió un tirón en el pecho, una ternura inesperada. En esos ojos, ella no era la mendiga despojada, sino una posible fuente de consuelo. Tlazotl, sin bajar del caballo, rompió el silencio con una voz grave y resonante, que no admitía réplica. Su tono no era de súplica, sino de una necesidad urgente y práctica. «Te he visto en el pueblo. Te han echado. No tienes a dónde ir», dijo, señalando el camino vacío con un movimiento de cabeza. Después, extendió su brazo fuerte hacia el carromato, señalando a las niñas. «Ellas necesitan una madre. Su madre murió hace un tiempo. Yo necesito un techo para ellas, y tú necesitas un techo para ti». La oferta cayó sobre Elena como un balde de agua helada. Era la propuesta más directa, brutal, y a la vez, la más honesta que jamás había escuchado. «Necesitas un techo, y yo una madre para mis hijas. Ven conmigo». La frase resonó en el aire, un pacto de mutua desesperación. Elena se levantó del suelo, su dignidad herida reaccionando antes que su instinto de supervivencia. Aunque la oferta era su única salida de la miseria, la palabra «madre» le pareció una ofensa. «Señor», dijo con voz firme, a pesar de la sequedad de su boca, «soy una mujer honesta. No soy una mujer de venta ni de intercambio. Si me ofrece un techo, ¿qué espera de mí a cambio? ¿Ser su esclava? ¿Su mujer sin amor?» Tlazotl no se inmutó. Su rostro, tallado en la dureza de la montaña, no mostró emoción. «Espera lo que ellas necesitan», respondió, señalando a las niñas con la mirada. «Cuidado, comida, una mano que las guíe. No pido amor para mí, pido una madre para ellas. Mi esposa, la madre de ellas, murió de una enfermedad que la consumió lentamente. Murió en el pueblo, buscando ayuda, y la gente se la negó. Por eso no confío en tu gente, pero tú estás sola, como ellas están solas. Es un trato, no un matrimonio de amor. Yo te doy protección y un lugar. Tú les das tu corazón. ¿Qué más necesitas saber?» Elena sintió un escalofrío. La historia de la muerte de la esposa de Tlazotl en el pueblo, rechazada por la gente, resonó con su propia humillación. Comprendió que el miedo y la desconfianza del hombre eran tan profundos como su propia desesperación. Tlazotl, percibiendo su vacilación, hizo un gesto que la desarmó por completo. Bajó su mano, ya no señalando, sino extendiéndola hacia ella, abierta y vulnerable. No era la mano de un guerrero, sino la de un hombre que pide ayuda, que se rinde a una necesidad mayor que su orgullo. Era un gesto de pura intención, desprovisto de malicia. Elena miró esa mano, fuerte y áspera, y luego miró los 5 pares de ojos que la observaban desde el carromato. Vio en ellos no solo la necesidad de un techo, sino la necesidad de amor. Y en ese momento, la dignidad herida de Elena se transformó en una fuerza superior, la compasión. «Acepto», dijo Elena, su voz ahora clara y resonante. «No por el techo, sino por ellas. Yo seré su madre, y usted será el padre que las proteja. Pero sepa, señor, que mi corazón no está en venta, solo en donación». Tlazotl asintió, un movimiento casi imperceptible. Sin decir una palabra más, la ayudó a subir al carromato. Elena se sentó junto a las niñas, que inmediatamente se acurrucaron contra ella. El carromato se puso en marcha, adentrándose en el camino que llevaba a la sierra, lejos de San Lázaro. Elena, al mirar hacia atrás, no sintió arrepentimiento. Había dejado atrás un pueblo de hipócritas y se dirigía a un destino desconocido,
aceptando un pacto imposible, pero lleno de la promesa de una vida nueva. Primer día de viaje fue un lienzo de silencio tenso. El carromato se movía lento, arrastrado por el mulo, y el único sonido constante era el crujir de las ruedas sobre la tierra y el trote del caballo de Tlazotl. Elena iba sentada en la parte trasera, rodeada por las 5 niñas. Intentó hablar, romper el hielo, pero Tlazotl, montado a su lado, solo respondía con monosílabos o un movimiento de cabeza. Era un hombre de pocas palabras, y la mayoría de ellas parecían haberse quedado en la montaña. Las niñas, por su parte, la observaban con una mezcla de curiosidad infantil y cautela aprendida. Eran como pequeños pájaros asustados, listos para volar al menor ruido. Elena entendió que la desconfianza no venía solo del padre, sino de la experiencia. La esposa de Tlazotl había muerto en el pueblo, rechazada. Ella, Elena, era una mujer del pueblo. Para Tlazotl, ella era un riesgo necesario, una herramienta para un fin, no una compañera. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Se detuvieron junto a un arroyo para pasar la noche. Tlazotl encendió una pequeña fogata con una destreza silenciosa. Elena, sintiéndose inútil, se acercó al carromato para revisar a las niñas. Fue entonces cuando notó que Xochitl, la más pequeña, estaba pálida y temblaba. Tenía la frente ardiendo. La fiebre había llegado con el atardecer. Tlazotl se acercó al escuchar el llanto débil de la niña. Su rostro, que hasta entonces había sido una máscara de estoicismo, mostró una grieta de pánico. El miedo del padre era palpable. «¿Qué tiene?», preguntó con una urgencia que no había mostrado antes. Elena tomó el control con la calma que solo la necesidad impone. «Es fiebre. Necesita bajarla. ¿Tiene alguna hierba?». Tlazotl, incapaz de responder, solo señaló una bolsa de cuero. Elena, recordando las enseñanzas de su abuela, una curandera humilde, encontró hojas de sauco y las sirvió rápidamente. Pasó la noche entera a su lado, aplicando paños fríos y dándole a beber la infusión amarga. Tlazotl se sentó a una distancia prudente, observando cada movimiento de Elena, cada susurro de consuelo. Por primera vez, la vio no como la mujer del pueblo, sino como la madre que sus hijas necesitaban. Al amanecer, la fiebre de Xochitl había cedido. La niña sonrió débilmente a Elena, un acto de pura confianza que valía más que cualquier palabra. Tlazotl se acercó a Elena, su mirada profunda y seria. «Gracias», dijo, y la palabra, simple y directa, resonó con una sinceridad abrumadora. Elena aprovechó el momento de vulnerabilidad para confrontar la desconfianza que sentía en el aire. «Usted me teme, Tlazotl. Teme que yo sea como la gente que dejó morir a su esposa. ¿Por qué?». Tlazotl se sentó en una roca, mirando el horizonte. Su voz era baja, un murmullo que parecía venir de la tierra misma. «Mi esposa, Aquetzali, no era de la sierra. Era de un pueblo pequeño, cerca de San Lázaro. Cuando enfermó, me dijo que fuera a la ciudad, que allí encontraría la medicina. Fui. Pero cuando regresé, ella había ido al pueblo a pedir ayuda. La gente la vio como una india, una salvaje. La echaron de la plaza. Murió sola, en el camino de vuelta. La traición no fue solo de la gente del pueblo, sino de la promesa de ayuda que ella creyó encontrar. Por eso, desconfío de tu gente. Por eso, desconfío de ti». La confesión de Tlazotl era un cuchillo afilado. Elena sintió el dolor de su pérdida y la amargura de su prejuicio. Pero también vio la oportunidad de derribar el muro que los separaba. «Usted me llama mi gente», dijo Elena, con una calma que no sentía. «Pero mi gente me echó, me humilló. Doña Hortensia me despojó de todo y me dejó morir de hambre. La maldad, Tlazotl, no tiene color de piel, no tiene clase. Es una enfermedad del alma que afecta a todos. Yo soy tan víctima de esa gente como lo fue su esposa. Yo no soy su enemiga. Yo soy una mujer despojada que necesita un lugar y que tiene un corazón para sus hijas. No me juzgue por la maldad de los demás». La revelación de Elena fue un golpe de gracia. Tlazotl la miró con nuevos ojos, viendo en ella no a la mujer del pueblo, sino a la víctima de la misma crueldad que había matado a su esposa. El muro de prejuicio se agrietó. El viaje continuó, pero la atmósfera había cambiado. Tlazotl comenzó a hablar más,
explicando los nombres de las montañas, el significado de las nubes, la sabiduría de los animales. Le enseñó a Elena a distinguir las huellas y a escuchar el silencio de la sierra. Elena, por su parte, le enseñó a Tlazotl la dulzura de las canciones de cuna y la paciencia de la costura. Llegaron a un punto donde el camino se hacía invisible, un lugar temido por la gente de San Lázaro. Era la entrada a la sierra, un laberinto de senderos ocultos y vegetación densa. Tlazotl detuvo el caballo y se volvió hacia Elena, su rostro grave. «Desde aquí, el mundo que conoces desaparece», advirtió. «Una vez dentro, no hay vuelta atrás. La gente de San Lázaro no viene aquí. Es nuestro territorio. Si entras, serás una de nosotros. ¿Estás segura?» Elena miró hacia atrás, al camino polvoriento que había dejado. No había nada allí para ella, solo humillación y hambre. Miró a las niñas, que la abrazaban con una confianza recién nacida. «Estoy segura, Tlazotl», respondió con firmeza. «Mi vida está aquí ahora». Tlazotl asintió y el carromato se adentró en el bosque. El camino era duro. Tlazotl, queriendo probar la fuerza de carácter de Elena, la puso a prueba. Le pidió que cruzara un arroyo de aguas rápidas para recoger leña al otro lado. Era una tarea peligrosa para una mujer de ciudad. Elena, aunque débil por el hambre, se quitó las sandalias y, con una determinación feroz, cruzó el arroyo. Cayó una vez, pero se levantó y continuó. No era fuerza física lo que demostraba, sino una fuerza interior inquebrantable, la dignidad de una mujer que se niega a ser vencida. Tlazotl la observó desde la orilla, una chispa de admiración brillando en sus ojos. El vínculo con las niñas se fortalecía a cada hora. Elena aprendió sus nombres: Xochitl, Flor; Citlali, Estrella; Malinali, Hierba; Itzel, Rocío de la mañana; y Coyolxauhqui, Campana de oro. Eran nombres hermosos, llenos de la poesía de la naturaleza. Por la noche, Elena les cantó una vieja canción de cuna que su madre le había enseñado, una melodía dulce que nunca habían escuchado. Las niñas se durmieron acurrucadas a su lado, sintiendo el calor de una madre que habían perdido. Tlazotl, sentado junto al fuego, escuchaba la melodía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Finalmente, llegaron a la comunidad. Era un pequeño asentamiento en un valle escondido, rodeado de montañas. Las casas eran rústicas, hechas de adobe y madera, pero el lugar respiraba una paz profunda. Sin embargo, el recibimiento no fue cálido. Las mujeres indígenas de la comunidad salieron a recibirlos. Sus rostros eran serios, sus ojos llenos de desconfianza. Entre ellas, una mujer alta y orgullosa, Tziguapili, la hermana de Tlazotl. Tziguapili miró a Elena de arriba a abajo, con un desprecio que no se molestó en ocultar. «¿Traes a una mujer blanca a nuestro hogar, hermano?», preguntó Tziguapili, su voz dura como la piedra. «¿Una de la gente que mató a Quetzali?». Tlazotl se mantuvo firme. «Ella es Elena, es la madre de mis hijas, y es mi invitada. No es tu enemiga, hermana. Es una mujer que ha sufrido la misma injusticia que nosotros». Tziguapili no se movió. Sus ojos se clavaron en Elena, desafiantes. Elena sintió el peso de la humillación, pero esta vez no era la humillación de la clase, sino la del prejuicio racial. Era una extraña, una blanca en su mundo. Pero al mirar a las niñas, que se agarraban a su falda, Elena supo que no estaba sola. La lucha por la aceptación acababa de empezar, y esta vez no lucharía por un techo, sino por el derecho a amar y ser amada. La desconfianza de Tziguapili, la hermana de Tlazotl, era el muro más alto que Elena tenía que escalar. La mujer, de ojos penetrantes y movimientos firmes, no perdía oportunidad para recordarle a Elena que era una forastera, una blanca, que no entendía la vida de la sierra. El primer desafío llegó en la cocina. Tziguapili, con una sonrisa fría, le pidió a Elena que preparara el tlacoyo para la cena de la comunidad. Era una tarea que requería no solo destreza, sino un conocimiento profundo de la masa de maíz y la cocción en el comal. Elena, que solo sabía cocinar los platos sencillos de la gente humilde de San Lázaro, fracasó estrepitosamente. La masa se pegó, el tlacoyo se quemó y el humo llenó la cocina. Las risas contenidas de algunas mujeres
y la mirada de reproche de Chihuapili fueron una humillación más dolorosa que la de doña Hortensia, porque venía de gente que ella respetaba. Elena sintió el impulso de huir, de rendirse. Se sentó en un rincón, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas de frustración. En ese momento de desesperación, recordó las últimas palabras del padre Anselmo en una carta que le había entregado antes de que su esposo muriera. El anciano sacerdote, sabio y compasivo, le había escrito: «Hija mía, la humildad no es debilidad, es la fuerza más grande. Pide ayuda a quien sabe más, y tu corazón se ganará el respeto que tu fuerza no puede obtener». Elena se secó las lágrimas. Entendió que no podía ganar la batalla con orgullo. Se levantó y se dirigió a las ancianas de la aldea, las guardianas de la tradición. Con la cabeza inclinada, les pidió perdón por su torpeza y les suplicó que le enseñaran. «No quiero ser una carga, quiero ser útil, quiero aprender a honrar su mesa y a su gente. Por favor, enséñenme». La humildad de Elena desarmó la hostilidad. Las ancianas, con la paciencia de la tierra, la tomaron bajo su tutela. Le enseñaron el lenguaje del maíz, el ritmo del metate, el secreto de las hierbas. Elena, con su corazón puro y su gran voluntad, aprendió rápido. Su esfuerzo y su respeto por las costumbres se ganaron el primer atisbo de aceptación. El verdadero punto de inflexión llegó con una crisis. Malinali, una de las niñas, jugaba cerca del acantilado y cayó, golpeándose la cabeza. El pánico se apoderó de la comunidad. La herida era profunda y la niña perdió el conocimiento. Tlazotl, a pesar de su fuerza, se quedó paralizado por el miedo, reviviendo el fantasma de la muerte de su esposa. Elena, sin pensarlo 2 veces, tomó el control. Recordó las lecciones de su abuela sobre la hemostasia. Hirvió agua, esterilizó un paño y con una precisión sorprendente limpió y vendó la herida. Luego, usó una infusión de hierbas para bajar la hinchazón y calmar el dolor. Pasó la noche junto a Malinali, vigilando su respiración. Al amanecer, la niña despertó, sonriendo a Elena. Tlazotl, que había observado todo el proceso en silencio, se acercó a Elena. No dijo nada, pero sus ojos, profundos y oscuros, hablaban de una gratitud infinita. Había visto el instinto maternal en acción, una fuerza que superaba cualquier conocimiento tribal o prejuicio. Elena no solo había salvado a la niña, sino que había roto la barrera final entre ellos. Chihuapili, la hermana de Tlazotl, también se acercó. Su rostro, por primera vez, no era de desprecio, sino de una profunda tristeza. «Gracias, Elena», susurró. «Salvaste a mi sobrina. Yo te odiaba porque creía que querías ocupar el lugar de Aquetzali, pero ella está muerta, y mis sobrinas necesitan una madre viva, y tú eres buena». Elena, conmovida por la confesión, se atrevió a confrontarla con compasión. «Chihuapili, yo también perdí a mi madre, y sé lo que es el dolor. Yo no quiero ser Aquetzali. Solo quiero ser la mujer que cuide de estas niñas. ¿Por qué me odias tanto? ¿Hay algo más?» Chihuapili, con los ojos llenos de lágrimas, confesó su secreto. Ella había estado enamorada de Tlazotl desde la infancia. Su odio hacia Elena era una mezcla de celos y la frustración de no poder ser la madre que sus sobrinas necesitaban. Elena, con una ternura inesperada, la abrazó. «Tu amor es grande, Chihuapili, pero el amor de una hermana es diferente al de una esposa, y el amor de una madre es un regalo, no una obligación. No luches contra mí, luchemos juntas por estas niñas». La aceptación de Chihuapili fue la llave que abrió las puertas de la comunidad. Elena se convirtió en la mujer de la luz, la que traía la dulzura y la sanación. Tlazotl, en un gesto de reconocimiento público, le regaló un pequeño collar de piedra tallada, un símbolo de aceptación en la comunidad. Era una piedra de obsidiana, pulida por el tiempo, que representaba la fuerza y la protección. El momento fue de una ternura silenciosa, un pacto de almas sellado sin palabras. La paz duró poco. Un día, el silencio de la sierra fue roto por el ruido de caballos y voces extrañas. Doña Hortensia Varela, la mujer que había humillado a Elena, había llegado a la sierra con un grupo de hombres. Estaba buscando a Elena. La razón era un asunto de herencia.
Un error legal había salido a la luz. El pequeño terreno que Elena creía haber perdido en San Lázaro y que doña Hortensia había intentado apropiarse, tenía un valor mucho mayor de lo que se pensaba. El abogado del pueblo había descubierto un yacimiento de agua subterránea que valía una fortuna. Doña Hortensia, al enterarse, había venido a buscar a Elena para obligarla a firmar los papeles. Tlazótl y los hombres de la comunidad rodearon a los intrusos. La tensión era palpable. Doña Hortensia, con su arrogancia habitual, se dirigió a Elena. «Ahí estás, mendiga. Pensé que habías muerto. Tienes que firmar estos papeles. Por ley, esa tierra es mía, pero necesito tu firma. Te daré unas monedas y te olvidarás de todo». Elena, con la obsidiana en el cuello, ya no era la mujer asustada de San Lázaro. Se paró frente a doña Hortensia con la dignidad que le había dado el amor de las niñas y el respeto de Tlazótl. «No voy a firmar nada, doña Hortensia», dijo Elena, su voz firme y clara. «Esa tierra es mía, y si vale algo, lo usaré para el bien, no para su avaricia». Doña Hortensia se rió con desprecio. «¿Para el bien? ¿Qué vas a hacer tú, una india de la sierra, con una fortuna? Vuelve a tu posilga». Fue Tlazótl quien respondió, su voz resonando con la fuerza de la montaña. «Ella no es una india, es una mujer de honor. Y esta no es una posilga, es nuestro hogar. Usted viene aquí buscando riqueza, pero solo demuestra su pobreza. Su corazón está vacío, doña Hortensia, y la verdadera riqueza no se firma en papeles, se gana con el corazón. Vuelva a su pueblo y a su miseria moral. Aquí no hay nada para usted». La confrontación fue una derrota moral total para doña Hortensia. Al ver a su propio hijo del lado de Elena y Tlazótl, y al sentir la verdad de las palabras de Tlazótl, su orgullo se hizo añicos. Se retiró humillada, con la promesa de volver. Elena, al verla partir, sintió una justicia poética. No era una venganza física, sino el triunfo de la dignidad sobre la arrogancia. Tlazótl se acercó a ella. Su mano tocó suavemente el collar de obsidiana. Había un brillo de admiración en sus ojos. El amor entre ellos, prohibido por el prejuicio y la cultura, comenzaba a florecer, silencioso y fuerte, como una flor en la roca. El amor entre Elena y Tlazótl era como el agua que corre bajo la tierra, invisible para el mundo, pero esencial para la vida. Ya no podían ocultar sus sentimientos. Los momentos de silencio se habían llenado de miradas cómplices, de roces accidentales que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, mientras observaban a las niñas dormir, Tlazótl tomó la mano de Elena. Su tacto era áspero, pero su gesto, tierno. Era un amor que nacía de la necesidad mutua y la admiración, un amor prohibido por el prejuicio de ambos mundos. «¿Por qué me miras así, Tlazótl?», preguntó Elena con un susurro. «Te miro como se mira al sol después de una tormenta», respondió él con la voz grave. «Trajiste luz a mi casa y paz a mi corazón, pero tengo miedo. Miedo de que vuelvas a tu mundo y me dejes solo con ellas. Miedo de que el amor sea otra traición». Elena entendió su temor. El fantasma de su esposa, Aquetzali, y la traición que sufrió en el pueblo, seguían siendo una sombra. «Mi mundo es este ahora, Tlazótl, pero el amor no es una traición, es una elección. Y yo te elijo a ti y a tus hijas». Su momento de tensión y cercanía fue interrumpido por la llegada de un mensajero. Era un joven del pueblo, enviado por el padre Anselmo. El sacerdote, preocupado por la visita de doña Hortensia, había descubierto algo terrible. Los colonos, con el apoyo de doña Hortensia, estaban planeando invadir las tierras de la sierra. Tenían documentos falsos que les daban derecho a la tierra. La amenaza era inminente. La noticia cayó como una piedra en el corazón de la comunidad. Tlazótl, como líder, se preparó para la defensa física, reuniendo a sus guerreros. Pero Elena sabía que la fuerza bruta no sería suficiente contra el poder de la ley y el dinero de los colonos. La única forma de salvar la tierra era con documentos, con la verdad. «Tlazótl, no podemos luchar contra ellos con flechas y lanzas», dijo Elena, con una determinación que sorprendió a todos. «Tenemos que luchar con sus propias armas. Necesito volver a San Lázaro. Necesito encontrar los documentos que prueben que esta tierra es suya. El padre Anselmo me ayudará».
Tlazotl se opuso rotundamente. No, es demasiado peligroso. Doña Hortensia te odia. Y si te vas, ¿cómo sé que volverás? Volveré por ellas, dijo Elena, señalando a las niñas que dormían. Y volveré por ti. El amor es una elección, Tlazotl, y yo elijo luchar por nuestra familia y por nuestra tierra. Si no lo hago, perderemos todo. Y yo no puedo permitir eso. La despedida fue silenciosa y desgarradora. Tlazotl intentó detenerla, pero entendió su sacrificio. Le dio un abrazo, un gesto que valía más que 1000 palabras. Era la primera vez que se tocaban con la intención de un adiós. «Vuelve, Elena, vuelve a casa», susurró él en su oído. Elena regresó a San Lázaro, un lugar que ahora le parecía extraño y hostil. Se dirigió inmediatamente a la casa del padre Anselmo, que la recibió con lágrimas en los ojos. El sacerdote le confirmó sus sospechas. Doña Hortensia no solo quería la tierra de la sierra, sino que también tenía en su poder los documentos de la herencia de Elena. El enfrentamiento con doña Hortensia fue inevitable. Elena se presentó en su hacienda, con la dignidad de una reina. Doña Hortensia la recibió con una sonrisa de superioridad. «Mira quién ha vuelto. ¿La india de la sierra? ¿Vienes a rogar por un plato de comida?» «Vengo por lo que es mío», respondió Elena. «Vengo por mi herencia y por los documentos que prueban que la tierra de Tlazotl es suya». Doña Hortensia se rió a carcajadas. «¡Qué ingenua! Esos documentos están bajo llave, y tu herencia, querida, ya es mía. La ley me respalda». Pero doña Hortensia no contaba con un aliado inesperado. El hijo de doña Hortensia, don Rodrigo, un joven abogado que había estudiado en la ciudad, se había rebelado contra la avaricia de su madre. Don Rodrigo, un hombre de buen corazón, había estado observando la situación. «Madre, basta», dijo don Rodrigo, interrumpiendo la confrontación. «Elena tiene razón. La ley no te respalda. El documento de la herencia de Elena es legal, y los documentos de la tierra de la sierra son falsos. Yo lo sé. Y si no los devuelves, yo mismo te denunciaré». Doña Hortensia, al ver a su propio hijo en su contra, sufrió un colapso. En su desesperación, reveló un secreto terrible. «Tlazotl nunca tendrá esa tierra. Su esposa, Aquetzali, me la vendió antes de morir. Ella me traicionó a cambio de dinero para la medicina». La revelación fue un puñal en el corazón de Elena. La traición que Tlazotl tanto temía era real. Aquetzali, desesperada por salvar su vida, había vendido la tierra de su pueblo a doña Hortensia. Esto explicaba el odio de Tlazotl hacia la gente del pueblo. Don Rodrigo, con la ayuda del padre Anselmo, encontró el documento clave, un antiguo pergamino que probaba que la tierra de la sierra había sido donada a la comunidad indígena por la corona española, mucho antes de que Aquetzali la vendiera. La venta de Aquetzali era nula. Elena, con el pergamino en mano, huyó de San Lázaro. Doña Hortensia, recuperada de su colapso, envió a sus secuaces tras ella. Era una carrera contra el tiempo. Elena cabalgó sin descanso, con el pergamino escondido en su pecho. Tenía que llegar a la sierra antes de que los colonos invadieran la tierra. Al llegar a la entrada de la sierra, los secuaces de doña Hortensia la alcanzaron. Estaban a punto de arrebatarle el pergamino cuando Tlazotl y sus guerreros aparecieron. Tlazotl, al ver a Elena en peligro, luchó con la furia de un león. Los secuaces huyeron, dejando a Elena y a Tlazotl solos. «Lo tengo, Tlazotl», dijo Elena, entregándole el pergamino. «La tierra es tuya, pero tengo que decirte algo. Tu esposa te traicionó. Vendió la tierra a doña Hortensia». Tlazotl tomó el pergamino. Su rostro, por primera vez, no era de ira, sino de una profunda tristeza. «Lo sé, Elena, siempre lo supe, pero no quería creerlo. Ahora, gracias a ti, puedo perdonarla. Y gracias a ti, nuestra tierra está a salvo». El amor entre ellos, probado por el fuego de la traición y el sacrificio, era ahora inquebrantable. Elena regresó a la comunidad exhausta, pero victoriosa. El pergamino, el antiguo documento que probaba la propiedad de la tierra, estaba a salvo. Tlazotl la recibió con una emoción profunda. No era solo el alivio de la tierra salvada, sino la certeza de que su amor había superado la prueba más difícil.
El abrazo que se dieron no fue un simple gesto de agradecimiento, sino la confirmación de un pacto de amor y lealtad forjado en el sacrificio. La confrontación final se llevó a cabo en la entrada del valle. Doña Hortensia, acompañada por los colonos y su propio hijo, don Rodrigo, se presentó con la intención de tomar la tierra por la fuerza. Tlazotl, con Elena a su lado, enfrentó a la multitud. «Aquí está la ladrona», gritó doña Hortensia, señalando a Elena. «Y aquí está el salvaje que la esconde. Esta tierra es mía por derecho. Tengo un documento firmado por la esposa de este hombre». Tlazotl levantó el pergamino antiguo, desenrollándolo con solemnidad. «El documento de su avaricia es nulo ante la ley de la tierra y la ley de Dios. Esta tierra fue dada a mi gente hace siglos. Y si su documento es el de la traición, el mío es el de la verdad». Fue don Rodrigo, el hijo de doña Hortensia, quien dio el golpe de gracia. «Madre, basta. El pergamino es auténtico. El padre Anselmo, con quien he estudiado las leyes, lo ha confirmado. La venta de Aquetzali es inválida. Y además, la herencia de Elena es legítima. Debes devolverle todo lo que le quitaste, por ley y por moral». La derrota de doña Hortensia no fue física, sino moral. Al ver a su propio hijo del lado de la justicia, al ver la dignidad inquebrantable de Elena y la fuerza silenciosa de Tlazotl, su orgullo se hizo añicos. Los colonos, al ver que la ley no estaba de su lado, se retiraron en silencio. Doña Hortensia se quedó sola, humillada por su propia codicia. Su rostro, antes lleno de arrogancia, se llenó de una profunda miseria. «¿Por qué, Rodrigo?», susurró, con la voz quebrada. «¿Por qué me haces esto?». «No te lo hago a ti, madre», respondió don Rodrigo. «Lo hago por la justicia y por mi apellido. Y lo hago por Elena, una mujer que me ha enseñado más de dignidad que todos tus lujos». Tlazotl, al ver la miseria de doña Hortensia, sintió una punzada de compasión. «Váyase, doña Hortensia. Váyase y no vuelva. La tierra es de quien la cuida, no de quien la codicia». El perdón y la redención se hicieron presentes. Tlazotl, al saber la verdad sobre Aquetzali, se liberó del dolor. Entendió que su esposa, en su desesperación, solo había buscado salvar su vida. Elena le dio la paz que necesitaba, ayudándolo a perdonar el recuerdo. El fantasma de la traición se disipó, dejando espacio para un amor nuevo y verdadero. La comunidad celebró la victoria. Fue una fiesta sencilla, con música y baile. Tlazotl y Elena decidieron formalizar su unión. No fue un matrimonio por necesidad, sino por amor. La ceremonia fue un hermoso encuentro de dos mundos. El padre Anselmo bendijo la unión, y los ancianos de la comunidad realizaron un rito tradicional. Siguapili, con lágrimas en los ojos, abrazó a Elena, reconociéndola como su hermana. Elena fue oficialmente reconocida como la madre de las 5 niñas. El momento más tierno fue cuando las niñas, vestidas con nuevos vestidos de algodón, se acercaron a Elena y le entregaron un pequeño ramo de flores silvestres. Xochitl, la más pequeña, le dijo: «Mamá Elena, te amamos». La frase resonó en el corazón de todos. Era el triunfo del amor sobre el prejuicio, el triunfo de la familia sobre la soledad. El legado de la dignidad se hizo realidad. Doña Hortensia tuvo que devolver la herencia de Elena. Elena y Tlazotl decidieron usar el dinero no para su propio beneficio, sino para el bien de la comunidad. Construyeron una escuela para niños indígenas y mestizos, un lugar donde la cultura de la sierra y el conocimiento del pueblo se unirían. El padre Anselmo, conmovido, se convirtió en el primer maestro. La escuela se convirtió en un símbolo de la unión de dos mundos. Elena y Tlazotl se convirtieron en un ejemplo de amor y superación para toda la región. Su historia se convirtió en una leyenda, la leyenda de la mujer que fue humillada por su propia gente y que encontró el amor y la dignidad en el corazón de un hombre que era temido por todos. Años después, la historia de Elena y Tlazotl seguía viva. La escuela floreció, y los niños de la sierra y del pueblo aprendieron a convivir en paz. Elena, con su sabiduría y su corazón puro, se convirtió en la matriarca de la comunidad. Tlazotl, con su fuerza y su silencio, se convirtió en el líder que unió a dos pueblos. La historia termina con una frase que se convirtió en el lema de la escuela:
La verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. Y el amor no tiene fronteras. El sol se pone sobre la sierra, iluminando el valle con una luz dorada. Elena y Tlazotl, ya ancianos, se sientan en el porche de su casa, viendo a sus hijos y nietos jugar. Las 5 niñas, ya adultas, se han convertido en mujeres fuertes y sabias, que llevan en sus venas la sangre de 2 mundos. El amor de Elena y Tlazotl fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad, la fe y el amor pueden triunfar sobre la injusticia y el prejuicio, y que a veces, la oferta más imposible es el comienzo de la historia de amor más hermosa.